Sí, profesor. Ya. Sí, sí, profesor. Sí, ¿no? Aquí me sale... Ampliamos. Ya está. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre el multilingüismo en nuestro país. Para eso, primero, pues, debemos recordar que el Perú es un país bilingüe, ¿no? Y pluricultural. Como pueden ver en la imagen, dentro del territorio peruano coexisten pues un número muy importante de culturas. ¿Sí? Vamos a conocer. Fíjense que dentro de nuestro territorio peruano tenemos una gran cantidad de lenguas. ¿Cuántas lenguas creen ustedes que se hablan en el Perú? Cuando se hace esta pregunta, muchos dicen, profe, el castellano, el quechua, y por ahí mencionan algunas otras lenguas más, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Fíjense, todas estas lenguas existen y se hablan dentro de nuestro territorio. Seguramente muchas de ellas ni siquiera las conocen, no has escuchado hablar de ellas, ¿no? Antes. Solo de algunas, por ejemplo, el chipiro, el aguaruna, ¿no? Pero existe también el quechua, el aymara, ¿no? Claro, pero también existe, pues, la lengua urarina, iquitu, el aru, el aguajún, el yagua, el ticú, y tantas otras lenguas más. Entonces, como pueden ver, el Perú es un país multilingüe. ¿Qué quiere decir eso? Dentro del territorio peruano coexisten un número importante de lenguas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces empezamos por ahí. El Perú es un país multilingüe. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cuáles son las causas del multilingüismo? Es decir, ¿qué produce el multilingüismo? ¿Por qué se produce el multilingüismo? La principal causa del multilingüismo, muchachos, es la pluriculturalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que existen dentro de nuestro territorio muchas culturas. Y cada cultura tiene su propia lengua. Cada cultura aporta con su lengua propia, ¿no? Entonces, ese es el principal motivo del multilingüismo. No te olvides, la pluriculturalidad, diferentes culturas, ¿correcto? Otra causa importante del multilingüismo es la dialectalización. La dialectalización. ¿En qué consiste la dialectalización? Muchachitos, que una lengua, mira, toda lengua presenta cambios. Con el transcurso del tiempo va a ir cambiando. Y no saben, de un lugar a otro, de una zona a otra, una lengua tiende a presentar variantes, ¿no? Como ustedes saben, por ejemplo, ¿qué sucede con el castellano? El castellano tiene variantes en toda Latinoamérica. En un mismo país, por ejemplo, también puede tener variantes, ¿no? Ustedes habrán notado, por ejemplo, cómo hablan las personas, por ejemplo, de Piura. Los piuranos tienen una manera propia de usar el castellano. A esa manera propia se llama el dialecto. Es un dialecto, el dialecto piurano, ¿no? Muchas veces, un dialecto, en un lugar, la lengua puede cambiar tanto, pero tanto, que finalmente esa lengua se convierte en una lengua nueva, en una lengua distinta. Entonces, eso también produce que en un país haya muchas lenguas, ¿no? Una lengua se convierte en algo diferente, en una lengua diferente, y entonces eso propicia de que dentro de un país existan diferentes lenguas, ¿no? Entonces, la dialectalización también es causa del multilingüismo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos importantes, muchachos. Vamos a comenzar definiendo qué es una familia lingüística. ¿Qué se llama, a qué se denomina una familia lingüística? ¿Qué es una familia lingüística? Una familia lingüística es un conjunto de lenguas, varias lenguas. Es un conjunto de lenguas que tienen algunas características comunes, comparten algunas características. Y aquí nosotros lo podríamos explicar como si se tratara de una familia, ¿no? Digamos, dentro de una familia hay 5 hermanos, ¿ya? Y esos 5 hermanos
tienen algunas características comunes. Sí, se parecen algo, esos 5 hermanos. Algo los vincula a ellos, ¿no? ¿Y por qué? Porque provienen de una misma madre, provienen de un mismo padre. ¿Te das cuenta? Pues lo mismo va a suceder con las lenguas. Hay lenguas que provienen de una misma lengua, ¿no? A esa lengua de donde proceden se llama la lengua madre, ¿correcto? Entonces, una familia lingüística tendría que ser todo un grupo de lenguas que comparten algunas características comunes. ¿Por qué? Porque provienen de una misma lengua, porque provienen de una lengua madre. ¿Se va entendiendo o no? ¿Mm? Ahí está, por ejemplo, algunos ejemplos. Hay aquí unos ejemplos para que se entienda esto mejor. Nos hablan de la familia latín y la familia aru. ¿Sí? La familia latín son aquellas lenguas que justamente provienen del latín. El latín es una lengua madre y de esa lengua madre provienen otras lenguas. ¿Correcto? Provienen otras lenguas. Justamente esas lenguas que provienen del latín tienen algunas características comunes. Es por eso que, por ejemplo, el castellano pertenece a la familia del latín. Y otras lenguas de esta se parecen en algo al castellano. Inclusive, si tú escuchas hablar, por ejemplo, ¿no?, alguna lengua de esa familia, entiendes algo. ¿Y por qué entiendes algo? Porque son hermanas del castellano, porque pertenecen a la misma familia lingüística que el castellano, ¿no? Por ejemplo, ¿tú has escuchado hablar italiano? ¿No? ¿Has escuchado hablar el portugués o francés? Y hay algunas palabras que logramos entender. ¿Por qué? ¿Por qué logramos entender algunas palabras? Porque son lenguas que pertenecen a la misma familia lingüística de nuestra lengua, el castellano. No pasaría lo mismo si escuchas, por ejemplo, hablar en alemán, o en ruso, o en coreano. ¿Sí o no? ¿Entenderías algo? Tal vez completamente nada, nada de nada. ¿Por qué? Porque no tiene vínculo, mayor relación con el castellano. No pertenecen a la misma familia lingüística del castellano. ¿Se va entendiendo o no? ¿Correcto? Entonces, muchachitos, vamos aclarando que una familia lingüística es un conjunto de lenguas, ¿no?, que comparten algunas características, ya que provienen de una misma lengua madre. Ahí está la familia latín, conformada por el italiano, el francés, el portugués, el romance, el rumano, ¿no? Y por supuesto también el castellano. Dentro de nuestro territorio encontramos una gran cantidad de lenguas, y estas lenguas también pertenecen a diferentes familias. Vamos a ver que en nuestro país tenemos distintas familias lingüísticas. Una de esas familias es la familia Aru. La familia Aru. ¿Qué lenguas pertenecen a la familia Aru? El Aymara, el Cauqui y el Jacaru, así como el Puquina. Pero el Puquina ya es considerada una lengua extinta. Como ustedes saben, una lengua extinta es aquella que ha perdido vigencia, que ya no se usa, ha perdido a sus hablantes. Y en el Perú, vamos a ver, existen muchas lenguas que han caído en desuso. Se les conoce simplemente pues porque por ahí se conservan algunos documentos o se les menciona en algunos libros históricos. Pero esas lenguas, muchas de estas lenguas han desaparecido, son consideradas lenguas extintas. ¿Correcto? Muy bien. Ya quedó claro que es una familia lingüística. Ahora, vamos a ver, muchachos, a qué se llama una lengua madre. ¿No es así? Lengua a partir de la cual han surgido otras lenguas. Muy bien, eso ya lo hemos indicado hace un momento. Simplemente lo estamos remarcando. Lengua a partir de la cual han surgido otras lenguas. Como por ejemplo el latín. Ya lo hemos dicho. El latín es una lengua madre. ¿En qué consiste el fenómeno de la diglosia? O también llamado el bilingüismo. La diglosia se produce, y escúchalo bien, se produce cuando en el interior de un mismo territorio los hablantes de, ¿no?, o los pobladores conocen dos lenguas. Y eso se ve en el Perú mucho. En el Perú hay muchas zonas donde tenemos personas que son bilingües.
hablan dos lenguas, ¿no? Hay regiones donde hablan, por ejemplo, el español, pero también hablan el castellano. Hablan el castellano, pero también hablan el aymara. O hablan el castellano y también una lengua amazónica, el chipibo, el achaninca, o el aguaruna, etc. ¿No? Entonces, son bilingües, que ese fenómeno se llama diglosia, no te olvides. Prefijo di indica dos, diglosia, ¿no? Dos lenguas conviven en una misma región, en una misma zona. Pero una de ellas finalmente es la más usada. Una de ellas es la que, por razones políticas muchas veces, por razones económicas, ¿no? Sociales, una de ellas termina imponiéndose a la otra. ¿Ya? Una de ellas es más importante que la otra. Finalmente, y eso se ve en la práctica, en el uso. A eso se llama diglosia. ¿Correcto? Dos lenguas en una misma región. Dos. ¿Entendido? Y en el Perú, repito, hay diferentes zonas donde se produce el fenómeno de la diglosia. Por eso es que lo estamos explicando. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, queridos muchachos. Ahora vamos con otro concepto importantísimo. ¿Cuál es el concepto que vamos a ver? El concepto de idioma. Idioma. ¿Qué es el idioma, muchachitos? El idioma, queridos muchachos, es la lengua oficial de un país. ¿Idioma y lengua vienen a ser lo mismo? No vienen a ser lo mismo. Vamos a ver que todo idioma es una lengua, pero no toda lengua es un idioma. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Dónde está justamente la diferencia entre idioma y lengua? A ver, hemos dicho que en un país pueden existir diferentes lenguas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Muchas veces por razones prácticas de uso, o simplemente por razones políticas, una lengua termina siendo reconocida como la lengua oficial, porque tal vez resulta siendo la más importante para el grupo que tiene el poder. Entonces, esa termina siendo la lengua oficial. Entonces, podemos decir que la lengua oficial se va a llamar idioma. Solo la lengua oficial. No todas las lenguas van a ser la lengua oficial de un país. ¿Me dejo entender o no? ¿No? Pueden haber dentro de un país varias lenguas, pero no todas serán la lengua oficial de ese país. Solo a la lengua oficial del país se le va a llamar idioma. Por eso estamos diciendo que la palabra idioma es más un término legal, es un término jurídico. Es un término legal o jurídico donde se percibe que la lengua oficial, ¿no? Que se menciona que idioma es la lengua oficial de un país. Por eso ahí está en la diapositiva. Es un término jurídico que designa la lengua oficial de un país. Entonces, está la pregunta. La pregunta salta, ¿no? De una manera inquietante. ¿Cuál es el idioma del Perú? ¿Cuál es el idioma de nuestro país? Ahí está. Si nos hacen esa pregunta, ¿qué responderíamos? ¿Qué respondería la señorita? A ver. Preguntamos. Ahí está, primera fila, la señorita Leine. Leine Tornero, ¿no? Hola Leine, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Leine? Sí, profe. A ver, ¿qué responderían después si nos plantean esa interrogante así, directa, ¿no? ¿Cuál sería el idioma del país? ¿Cuál es el idioma Pues del Perú? diría que generalmente hablan castellano, pero en realidad, como ahí dice que son cualquier, no prohíben hablar otros idiomas, sino tenemos un idioma general, pero sí sería Ya. el castellano. Es una pregunta muy interesante y tu respuesta también ha ido por dos lados. En la práctica hay una lengua que se usa más. Hay una lengua que vemos que se utiliza en todas partes. Los periódicos, ¿no? Los principales periódicos del país, ¿en qué idioma están escritos? ¿En qué lengua están escritos? ¿No? En castellano, ¿sí o no? Los documentos de identidad, los libros que se utilizan, ¿no? Los trámites comerciales, se hace en una lengua, que es el castellano. O sea que en la práctica tenemos un idioma, pero
mucho cuidado, vamos por partes. Una cosa es lo que vemos en la realidad y otra cosa es lo que dice el papel. ¿Sí o no? Y otra cosa es lo que está en la Constitución. Claro, en la Constitución dicen muchas cosas, pero en realidad se cumple, eso es lo que se ve en la realidad, ahí está la diferencia, ¿no? Como se dice, en el papel se puede poner cualquier cosa, pero luego se cumple. ¿Sabes qué dice en la Constitución con respecto al idioma? Ahí está, en su artículo 48 nos dicen, son idiomas oficiales, o sea, no hay uno solo. O sea que en el Perú no tenemos un idioma, tenemos varios. Por eso dice, son idiomas oficiales el castellano. Y en las zonas donde predominen, también lo son. O sea, también lo son, pero en las zonas donde predominen. O sea, en las zonas donde se hablen. Si yo voy a un pueblo de Cusco y en ese lugar hablan el quechua, entonces puedo decir que a mí su idioma, ¿cuál es? El quechua. No le podríamos decir, señores, su idioma es el aymara, señores, su idioma es el castellano, señores, su idioma es el aguaruna. No me podrías imponer otro idioma. Para ellos su idioma o su lengua oficial es lo que utilizan en ese lugar. Pero si yo me voy a Puno, a un pueblito de Puno, y ahí se habla aymara, entonces su idioma será el aymara de ese lugar, ¿no? Si acá en Lima vemos la gente habla el castellano, su gran mayoría, ¿no? Castellano, entonces el idioma es el castellano. ¿Te das cuenta? Entonces quiere decir que se respetan todos los idiomas, ¿no? No es que se quiera imponer uno por encima de todos los demás, pero eso es lo que dice el papel, como ya le hemos dicho, porque en la práctica vemos que muchas veces estas lenguas son marginadas, pero ni siquiera esas lenguas, sino todas esas culturas son considerados pues como grupos sociales de segunda clase, ¿no? Sobre todo por los grupos de poder, ¿no? Por los grandes gobernantes, que justamente, llevados por sus ambiciones, llevados también por sus intereses de grupo, van a pisotear los derechos de estos grupos o de estos sectores que son minoritarios, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en la realidad. Pero el papel dice no. El papel dice, todos son idiomas según el lugar donde predominen. ¿Correcto? Entonces, pero mucho cuidado porque a ti te van a preguntar lo que dice el papel. Entonces, cuando te pregunten sobre el idioma del Perú, vas a responder de que no hay un solo idioma. Según el lugar donde predomine, la lengua que predomine en ese lugar, esa lengua es el idioma. Por lo tanto, no tenemos un solo idioma, sino tenemos varios idiomas. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Se entendió, Leine? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Qué dice Richard? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Marisol, ¿comprendió? ¿Sí? ¿Todo bien? Axel, ¿se ha entendido? Muy bien. Patricia, Lazo, Osorio, Grace. Hola, Grace. ¿Entendiste la explicación, no? Hola, muy bien. Hola, hola. Sí, teacher. Aire. ¿Se comprendió? Bueno, entonces todo bien, pues. Sí, profesor. Muy bien. Lenguas habladas en el Perú. En el Perú tenemos un número importante de lenguas y estas se van a dividir en dos grandes grupos. Las lenguas que son propias de América y las lenguas que han llegado de Europa o de otros continentes. Entonces hay lenguas amerindias, se llaman lenguas amerindias a las lenguas propias de América, ¿correcto? Como el que está, el chipingo, el aymara, el aguaruna, el huitoto, el guambisa, son lenguas amerindias, propias del continente americano, ¿correcto? Y por otro lado tenemos a las lenguas europeas. Las lenguas europeas, por ejemplo, las lenguas traídas por los españoles, ¿no? El castellano. Pero vamos a ver que también hay otras lenguas que también se hablan, pero en un grupo, digamos, minoritario. Hay comunidades, por ejemplo, como en la zona de Posuso, en la selva, donde hablan el alemán. En Lima, por ejemplo, en la famosa calle Capón y los alrededores, hay un grupo social que habla el chino. Muy cerca, nada más, en lo que es la zona de Cantagallo, hay todo un grupo, por lo que es el paradero de Hacho, la vía de ayuntamiento, hay toda una pequeña comunidad de personas que hablan el chipío. Entonces, como puedes ver, hay lenguas amerindias,
como las que estamos mencionando, propias de América, propias del continente americano, y existen las lenguas europeas, es decir, traídas de otros continentes, sobre todo de Europa, ¿no? Como el castellano. Muy bien. A ver, ¿qué sucede en la costa peruana? ¿Qué sucede en la costa peruana? Hoy por hoy, en la costa peruana, bueno, la mayoría de personas habla el castellano, ¿no? La mayoría de personas habla el castellano. Hay algunas lenguas de la costa que se han perdido, ya no se utilizan. ¿Qué se llaman esas lenguas? Lenguas extintas, ¿no? Se han extinguido. Como cuáles, por ejemplo, se tenía noticia, por ejemplo, de la lengua de los moches, el mochica, la lengua olmos, la lengua sechura, la lengua tayana, el quiñán, el culí y otras lenguas más de esa zona, sobre todo de la costa norte, se han perdido, ¿no? Y hoy por hoy en la costa prevalece sobre todo el uso del castellano, prevalece el uso del castellano. Hay una pequeña observación ahí que debes tomar en cuenta. ¿Qué cosa? Bueno, pues, que en la costa, y sobre todo en la capital, sobre todo en Lima, ¿no? Aunque no es exclusiva, también en otras zonas de la costa, hay personas que hablan también algunas lenguas amerindias. Por ejemplo, en Lima hay sectores que hablan también el quechua, porque son bilingües, porque conocían el quechua y han aprendido también el castellano. Y hoy por hoy hablan castellano. Eso se ve también en Lima, ¿no? En la costa, en la capital. También se habla pues el aymara, ¿sí? Muy bien. El cauqui, repito, es una lengua pues que ha desaparecido. Se considera una lengua extinta ya, ¿sí? Muy bien. Ahora veamos el caso de la sierra. ¿Qué sucede en la sierra de nuestro país? En la sierra existen dos familias lingüísticas. Tú ya sabes, una familia, un grupo de lenguas, ¿no? Dos familias lingüísticas. Acuérdate del nombre de estas dos familias de la sierra. Han sido ya motivos de pregunta en exámenes anteriores. La lengua Aru y la lengua Quechua, y la familia Quechua, ¿no? La familia Aru y la familia Quechua. ¿Qué encontramos en la familia Quechua? Una gran cantidad de variantes. Más de 40 variantes, muchachos. Existen más de 40 variantes del quechua. ¿Sabías tú que un quechua hablante, por ejemplo, del Cusco, no entiende ya bien a un quechua hablante de Ayacucho? Así como un quechua hablante de Ayacucho no comprende bien, ¿no?, a un quechua hablante de Ancash. ¿Por qué? Porque el quechua tiene sus variantes. ¿Correcto? Tiene más de 40 variantes. Se suele hablar mucho del quechua sureño, ¿no? Pero también existen en el sur algunas variantes del quechua. ¿Correcto? Entonces ahí están las dos familias lingüísticas de la sierra. El quechua y la familia Aru. ¿Qué lenguas pertenecen a la familia Aru? El aymara, acuérdate, el aymara y el jacaru, ¿no? El cauqui y el jacaru, que se habla sobre todo en la zona de Yauyos, en el pueblo de Tupe. Allí en Yauyos se habla pues el cauqui y el jacaru, ¿ya? Pues lamentablemente estas lenguas, ¿no?, van cayendo poco a poco en extinción. Eso con respecto a la sierra, muchachos, ¿no? Mucho se habla del quechua, pero también cada vez el aymara. Y en la selva, la selva es la zona donde justamente existen un mayor número de lenguas, una mayor cantidad de lenguas. Por eso empezamos diciendo que es la zona de mayor complejidad lingüística. ¿Sí? Es la zona de mayor complejidad lingüística. Allí encontramos 16 familias lingüísticas. Si por cada familia hay varias lenguas, entonces tú suma, en total, ¿cuántos hay? Bueno, en total casi 50 lenguas vamos a encontrar solamente en la selva de nuestro país. Y de todas esas lenguas en la selva, profe, ¿cuáles son las más habladas? Las más habladas, ahí está, mira, anótalo. El Asháninca, el Agaruna o Aguajú, y el Chipibo. El Asháninca, el Agaruna o Aguajú y el Chipibo. Esas son las lenguas, entonces, aborígenes
más habladas, esas son las lenguas más habladas en la selva. ¿Qué podemos recordar sobre cada uno de ellos? Sobre la Xáninca, por ejemplo. ¿Qué familia pertenece la Xáninca? La Xáninca pertenece a la familia Arawak, ¿ya? Pertenece a la familia Arawak. ¿Qué más? Además, muchachitos, vamos a ver que se habla mucho en el Cusco, esta lengua se habla en el Cusco, se habla en Junín, en Pasco, en Huánuco y también en la zona de Ucayali, ¿correcto? En estas zonas se habla se habla la lengua ayánica, ¿ya? Y el aguaruna o aguajún, el aguaruna o llamada aguajún, pertenece a la llamada familia jíbaro y se habla, como puedes ver, sobre todo en la zona de Amazonas, ¿correcto? La otra lengua que hemos mencionado, que se habla también mucho en la selva, es el chipivo. El chipivo pertenece a la familia Pano. ¿Y en qué zona se habla el chipivo? Pingo María, Huánuco. Y aquí en Lima, como ya dijimos, también hay un grupo pues, de personas que se han venido a Lima, son chipivos, y hablan, pues, y hablan su lengua, ¿no? Eso está aquí, la vía de habitamiento, a orillas del río Lima, existe una comunidad de personas que hablan el chipivo, ¿no? Como para saber un poquito más sobre esta lengua. ¿Sí? Han estado por ahí seguramente alguna vez, ¿no? Muy bien. Hola. Y entonces, muchachitos, esto con respecto, pues, a nuestras lenguas, con respecto a la realidad lingüística de nuestro país. Ya hemos visto, el Perú es un país pluricultural, bilingüe, ¿correcto? Se hablan muchas lenguas en el territorio peruano. Hemos visto cuáles son las causas del multilingüismo. Uno, la pluriculturalidad, muchas culturas. Y dos, la dialectalización, ¿no? Luego hemos visto algunos conceptos importantes como qué es una familia lingüística. Hemos visto algunos ejemplos de familia lingüística. Otro dato clave, ¿qué es una lengua madre? ¿No? Vimos también el caso de la diglosia, o el llamado bilingüismo. Y por último, el idioma, ¿no? ¿Qué es un idioma? Creo que quedó bastante claro esta idea del idioma, ¿no? Y vimos que en el Perú se hablan lenguas amerindias, propias de América, pero también se hablan lenguas que han sido traídas de Europa o de otros continentes. Ya está. Vimos el caso de la costa, el caso de la sierra y el caso de la selva. Listo, muchachitos, entonces yo dejo de compartir para en estos momentos pasar a resolver nuestro libro. ¿Ya? Entonces todos buscamos ahí en el libro lenguaje San Marcos, ¿no? Sí, pues busquemos en lenguaje San Marcos, muchachos. Lenguaje San Marcos. Está. El tema es realidad lingüística en el Perú. Ahí está. Y viene la práctica dirigida. ¿Sí? Listo. 1. Señale la opción donde aparecen solo nombres de países que históricamente forman parte del área dialectal. A ver. Dime. Del área dialectal del quechua. O sea, en otras palabras, más sencillo, marque la alternativa donde aparezcan 3 países. También se habla el quechua. A ver, ¿quién me responde primero? Marque la alternativa donde encontramos países donde se habla el quechua. Sí, es que ya no estoy compartiendo, ya terminé de compartir, y ahora estamos viendo el libro. Y todos tienen el libro seguramente, ¿no? Claro, todos les han entregado su libro. Estamos ya en la parte de preguntas.
Así que vamos avanzando con nuestras preguntas. ¿Ya? Primera pregunta, respuesta, ¿no? ¿Alguien ya marcó su respuesta? ¿En qué países? ¿En Venezuela? No, pues. Bolivia, sí. Pero Venezuela y Uruguay no forman parte. No puede ser. En la B, en el Perú se habla el quechua, muy bien. En Ecuador también se habla el quechua. Y en Argentina, ¿qué dice? ¿Se habla o no se habla el quechua en Argentina? ¿Mm? En la zona norte de Argentina, muchachos, en la zona norte de Argentina se habla el quechua. ¿Correcto? Entonces la respuesta sería la alternativa letra B de beso. Que no sabían que en Argentina también se habla el quechua, en la zona norte de Argentina, ahí también se habla el quechua. Y esto porque el imperio del Tahuantinsuyo llegó inclusive hasta esa zona. Zonas donde se conoce como la región del Salta, ¿no? Allí, en esa zona, ¿ya? Se habla el quechua. Entonces, la respuesta sería la letra B de beso. ¡Beso! ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos la siguiente preguntita. Pregunta número 2. A ver, mira, lee con atención. Pablo, gánate tu nota. Pablo es un estudiante aymara. Aymara. Y Juan es un joven bora. ¿Correcto? Ambos hablan su lengua materna, ¿ya? Y también el castellano. En este caso, estamos frente a lenguas respectivamente, lengua amazónica, ¿qué dicen? El aymara sería una lengua, cuando te dicen respectivamente, debes tomar en cuenta el orden, cómo están siendo presentadas las expresiones. Cuando dice respectivamente, es decir, primero se refiere a Pablo, estudiante aymara, en ese orden. Y luego, Juan, es un joven bora. Entonces, Pablo, aymara, habla una lengua de qué zona? De la Sierra Cielo. Entonces son andina. Ahí está la B, la C y la E. ¿Correcto? Y el bora también son andina o zona amazónica. Es amazónica. Muy bien, la respuesta sería entonces la letra. ¿Qué letra? ¿Qué letra? ¿No? La letra E, emoción. ¿Sí? Sí. Pero ahora, ¿por qué nos estamos confundiendo con la C? Porque dice zona amazónica y no amerindia. ¿No amerindia? No, recuerda que amerindia es porque es propia de América. Y esas lenguas sí son propias de América. Entonces, andina, amazónica, pero dice y no amerindia, ahí está el error. Cuando dicen no amerindia. Sí son amerindias, las dos. Entonces, una es andina, la otra es amazónica y prelatina. Claro que existe inclusive antes de que existiese el latín. La respuesta es la letra E, muchachos. Letra E. No me llegó la respuesta. ¿Eh? Hasta ahorita se están perdiendo su punto. ¿Eh? Muy bien. Ahora vamos con otra pregunta. La pregunta número 3. Dice, lingüísticamente, el castellano hablado por los pescadores del puerto de Pimentel, en Lambayeque, constituye un dialecto. A ver. ¿Qué palabra acompaña sobre todo la palabra dialecto? El dialecto es una variación que sufre una lengua de un lugar a otro, de una zona a otra. Entonces, profesor, sobre todo es una variante regional. Sí, ese es el término que acompaña al término dialecto. ¿Ya? Entonces, lingüísticamente, el castellano hablado por los pescadores del puerto de Pimentel, en Lambayeque, constituye un dialecto regional. Regional. La respuesta sería la letra E, emoción.
La letra E de emoción. Pregunta número 4. Elija el enunciado conceptualmente correcto. A ver. ¿Cuál sería la respuesta correcta en la pregunta número 4? Vamos, lee con cuidado. ¿La lengua aymara es propia de monolingües ágrafos? ¿Monolingües hablan una sola lengua? No, hemos visto que las personas que hablan el aymara también hablan el castellano. Entonces, es falso. No puede ser la A. No es la B. ¿El español es la lengua principal de toda América del Sur? Pregunto. ¿Es o no es la lengua principal de toda América del Sur? Mucho cuidado cuando dice de toda América del Sur. Pregunto, ¿es la lengua principal en el Brasil? No. ¿Es la lengua principal en las Guyanas? ¿No? Tampoco. ¿La Guyana francés? Entonces no puede ser tampoco la B. La A y la B son falsas. La C. Dentro del área andina se hablan diferentes lenguas. Pregunto, dentro del área andina, en la zona andina, en la sierra, ¿se hablan diferentes lenguas? El quechua, el aymara, ¿no? El cauqui, ¿ya? Sí, pero dice diferentes lenguas, como en la selva, no, diferentes lenguas no, son pocas pues. Y además dijimos pues que el cauqui y el jacari ya están considerados como lenguas extintas, o sea, en la sierra tenemos básicamente el quechua y el aymara, principalmente. Lingüísticamente, dice la B, ¿el quechua es un idioma en el Perú? ¿Qué dice? Ya explicamos el concepto de idioma. Desde el punto de vista lingüístico, ¿el quechua es o no es considerado un idioma? ¿Es o no es considerado el quechua un idioma? A ver qué me respondes. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos que decía la Constitución? ¿Qué dijimos? No dijimos que se considera lengua oficial o idioma en castellano. Pero dice, y donde predominen, también lo son, o sea, también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. O sea que no tenemos un solo idioma, tenemos varios. Y el quechua también es considerado un idioma más, según dónde prevalece. Entonces, la respuesta en la pregunta número 4 sería la B. ¿Lingüísticamente el quechua es un idioma en el Perú? Sí, es un idioma en el Perú. ¿Ya? El castellano llegó al Perú a fines del siglo XV. A ver, ¿cuándo llegaron los españoles después al Perú? Al Perú, 1530. 1530. Entonces, decir que el Perú llegó a fines del siglo XV, no, falso. A fines del siglo XV llegaron los españoles al continente americano. ¿No? Recordemos, 1492, la llegada de Colón a América. Pero está hablando de la llegada del castellano al Perú. El Perú recién en las primeras décadas del siglo XVI. Muy bien. La respuesta es la letra 5D de dado. Perdón, 4D de dado. A ver, dice la pregunta 5. Marque la alternativa adecuada con respecto a la realidad lingüística del Perú. ¿Ya? Marque la alternativa adecuada con respecto a la realidad lingüística del Perú. La Amazonía presenta poca diversidad. No, ya hemos dicho que es una zona con mayor complejidad. Falso. ¿Ya? En el lexicón del español, o sea, en el conjunto de palabras del español, no de nuestra lengua, no hay galicismos. ¿Alguien me puede decir qué es un galicismo? Un galicismo, muchachitos, es una palabra que proviene del idioma galo. ¿Cuál es el idioma galo? El idioma galo es el francés. ¿Correcto? El francés. El idioma galo es el francés. ¿Correcto? ¿Ya?
¿Entendido? Muy bien. Entonces, entonces, se llama galicismo a las palabras que provienen o derivan del francés. Pero la pregunta es, dice, ¿no hay galicismos en el Perú? En nuestra lengua, eso es falso. ¿Ya? Eso es falso, ¿por qué? Porque sí hay galicismo. Hay muchas palabras que provienen, por ejemplo, del francés. Mira esta palabra, así se escribe, mira, buffet, con doble F, buffet. Es una palabra que proviene del francés. A esa palabra entonces se le llama es una palabra que proviene del francés, pero ya, si yo lo quiero pasar al castellano, busco en el diccionario y encontraré así, no, la palabra ya se castellanizó. ¿Qué quiere decir eso? Adoptó una forma ya propia del castellano. Yo busco esa palabra y lo encuentro así en el diccionario, buffet. Tú vas al diccionario de la RAE y existe ahora la palabra buffet. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Es una comida, ¿no? Es un banquete. Ya, entonces es falso, pues. Sí hay galicismos. Entonces están pidiendo la correcta, la adecuada. La U no es, la B tampoco. C. Las lenguas amerindias se fortalecieron en la colonia. Las lenguas propias de América, como el quechua, el aymara, se fortalecieron en la colonia, es decir, se fortalecieron con la llegada de los españoles. No, todo lo contrario, ¿sí o no? Los españoles buscaban desaparecer estas lenguas. Entonces es falso decir que se fortalecieron, pues. No puede ser tampoco la C. Entonces te queda la D y la E. Dime, ¿cuál es tu clave? ¿Cuál es la correcta? ¿Qué dices? La correcta, ¿sabes cuál es? Bueno, ¿te acuerdas de las lenguas de la familia Aru o no? ¿Ya te olvidaste? Pregunto. ¿El Cauqui pertenece o no pertenece a la familia Aru? ¿Qué dicen? ¿O ya te olvidaste? ¿El Cauqui pertenece o no pertenece a la familia Aru? Sí pertenece. Muy bien, Vanessa. Muy bien, Vanesita, habló. Ahí está, dio señales de vida. ¿No? Muy bien. Ahí está, fíjense, para los que no lo vieron, ¿ya? Sí pertenece. Entonces, profe, la última es falsa. Decir que el quechua es una lengua originada en la sierra, mucho cuidado. El quechua se habla mucho en la sierra, pero ¿dónde se originó? En la costa sur, muchachos. Se dice que nació en la zona de Chincha, en la costa sur. Es que allí nace el quechua. Luego, se desplaza y se difunde por toda la sierra, sobre todo, pero nace en la costa sur. Entonces, la adecuada, la única correcta, la lengua cauqui pertenece a la lengua aru. La respuesta sería la letra D de dado. D de duda, D de delirio. ¿Ya? ¿Correcto? 6. La señora familia lingüística con mayor distribución geográfica. A ver, ¿qué lengua propia de América se habla más en el Perú? ¿Cuál es la lengua amerindia que se habla más en el Perú? Bueno, creo que está fácil, ¿sí o no? ¿La lengua amerindia que se habla más en el Perú cuál es? No. La lengua que se habla más en el Perú, pero propia de América, no traída por los españoles, no de Europa. ¿Cuál es esa lengua? El quechua, pues, claro, el quechua. El quechua es la lengua que más se habla, pues, ¿no?
es la lengua aborigen que más se habla en el Perú? La respuesta sería la C de casa. Corazón, cariño, caricia. Listo, muchachos. Nos hemos pasado unos minutitos nomás aquí. Ya está. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte de literatura. ¿Correcto? Literatura. 5. En las 5 vimos como respuesta la alternativa letra D de dado. Esa es la correcta, dado, 5 dados. Ya está. Muy bien. Borro entonces aquí. Guardo lenguaje San Marcos. Y nos vamos a, guardamos literatura 1, ¿no? Lenguaje 1. Y la cosa es, ahora luego bajamos literatura San Marcos, ¿no? Literatura San Marcos. Ahí está, literatura San Marcos. Bajando el libro también. Clasicismo griego. La semana pasada damos figuras literarias. Ahora ya nos toca clasicismo griego, la Ilíada y la Odisea. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Muy bien. Vamos a hablar entonces sobre la Ilíada y la Odisea. Ya está. ¿Listos todos ya con su material de literatura? Sí, sí. Les voy a compartir un pequeño video para hablar sobre mitología griega, que trata un poco sobre mitología griega. ¿Ya? Quiero que ustedes me confirmen, como siempre, si ya están viendo su video, el video. Pregunto, ¿se puede ver? Muchachos. A ver, ¿quién me respondió? Sí, muy bien, David, muchas gracias. Entonces lo amplío y corremos el videito. Mitología, clasicismo griego.
Así que no escuchan, no se puede oír bien. ¿Qué problema? Entonces, algo estaba fallando. Ujú. Al principio solo existía el caos. El mundo estaba formado por una fuerza confusa, donde todas las cosas. Ya está. Ya. Al principio solo existía el caos. El mundo estaba entre ellos están los. Tampoco se oye. Tampoco se escuchaba. Qué pena, muchachos. En el otro salón se ha escuchado, o era porque no estaba bien activada la. A ver. Ahora. ¿Se oye? A ver, ¿han estado escuchando? ¿Se estaba oyendo? Vanessa habla. ¿Ah? ¿Qué dicen los demás? ¿Han estado oyendo el video? No se escucha bien, profesor. Ah, no se escucha bien. Bueno, entonces esta vez resultaba un problema pues con el audio, ¿no? Ah, bueno, una pena. Vamos a compartir entonces ya nuestra diapositiva. ¿Sí? Ujú. Listo, empezamos con el curso de literatura. Confirmen que están viendo ahí literatura. ¿Sí? Sí Sí se se ve, ve, profesor. profesor.
Muy bien. Vamos a hablar entonces sobre el clasicismo griego, ¿no? Pues lo que se veía era un video que nos hablaba un poco sobre el origen del universo y los entes y los seres y los dioses olímpicos y los hombres, ¿no? Todo esto según pues la mitología griega. Bueno, cuando hablamos del clasicismo griego nos estamos remontando, muchachitos, a la edad antigua, ¿sí? Nos vamos al siglo IX antes de Cristo, que se prolonga hasta el siglo II de nuestra era, ¿ya? Lamentablemente muchas de estas obras de la edad antigua pues se han perdido con el tiempo, se han extraviado, ¿no? Y se conserva un número reducido nada más de obras. No obstante, ese pequeño número de obras nos permite conocer, como a través de una ventanita nada más, toda la grandiosidad de esa literatura, ¿ya? Nos han quedado obras monumentales, obras maestras, como la Ilíada, la Odisea, o también algunas piezas teatrales como Edipo Rey de Sófocles, o la Orestiada de Esquilo, ¿no? Entre otras obras más. Entonces nos ubicamos en la edad antigua, muchachos, siglo IX antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Casi todo un milenio, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué características nos muestran las obras del clasicismo griego? Una primera característica que hay que resaltar es la idea del antropocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Antropocentrismo. El hombre como centro de su realidad. El hombre como centro de su realidad. El hombre, el ser humano, se constituye, pues, ¿no? en el, sí, personaje principal de esta literatura. Los griegos demostraron, pues, haber sido grandes conocedores del alma, de la psicología humana. Es así que vemos a esos personajes dotados de características, ¿no? muy, digamos, profundas, que quedan muy grabadas en cada uno de los lectores, ¿no? Son personajes que aparecen pues con cualidades, con virtudes. Pensemos, por ejemplo, en la hermosa Helena, ¿no? Mujer de una belleza que era inclusive envidia de las mismas diosas de la Biblia. O pensemos, por ejemplo, en Aquiles, personaje que se va a destacar por su gran valentía, por su destreza en el campo de batalla, ¿no? Que también tiene un alto concepto de la amistad y del amor. Por otro lado, pensemos en Héctor, que pelea por su patria hasta el final. El amor por la patria, el patriotismo, lo representa muy bien la figura de Héctor. Pensemos ahora en Ulises, rey de Ítaca, a un personaje con una gran inteligencia, muy astuto, ¿no? Hábil para crear siempre engaños, Ulises. Pero así como encontramos personajes también con estas virtudes, ¿no? Con cualidades elevadas, también encontramos personajes, pues, que nos muestran el lado oscuro del ser humano. Pensemos, por ejemplo, en el príncipe Paris, bello, galante, pero también temeroso, cobarde, ¿no? Ambicioso, ¿ya? Por otro lado, entonces tenemos el hombre como centro de su realidad. Segunda característica, se trató también de una literatura racional. ¿Qué quiere decir eso? Que los griegos le daban una gran importancia también a la razón, ¿no? Es decir, sabían que el ser humano se deja arrastrar muchas veces por pasiones. Actúa guiado por sus sentimientos, por sus pasiones. Pero esas pasiones tienen que ser reguladas, ¿no? La razón debe también tener un peso significativo. Entonces, una literatura racional, entonces. La didáctica, queridos muchachos, tiene que ver con la enseñanza. Entonces se trataba también de una literatura didáctica. Sí, servía también para enseñar. Pero recordemos que estamos hablando de la Edad Antigua, un periodo en el cual se desarrolla un sistema de gobierno de carácter esclavista. Hay amos y hay esclavos. ¿Quiénes desarrollan la literatura? El grupo de poder. Es por eso que se transmiten enseñanzas a través de la literatura, pero tomando en cuenta los intereses del grupo de poder, ¿no? Del grupo hegemónico. La literatura sirve para enseñar.
Es normativa. Bueno, los autores estaban sujetos a un conjunto de normas, respetaban o cumplían ciertas normas. Era una literatura normativa entonces. Un ejemplo es la idea de la armonía, el equilibrio. Los griegos concebían que para acercarse a la belleza, o la belleza estaba vinculado con el concepto del equilibrio. Y entonces siempre buscaban esa idea de la armonía, del equilibrio en todas circunstancias de su vida, ¿no? Y en el trabajo artístico también tenía que haber entonces un equilibrio entre su fondo y su forma, entre su contenido y su estructura. Era una literatura fatalista. El fatalismo, muchachos, tiene que ver pues con la idea de que el hombre no puede escapar a su destino, ¿no? Nadie puede escapar a su destino. Los griegos creían en el destino, creían en que desde que un hombre nacía ya tenía un destino trazado. Simplemente él llegaba a cumplir ese destino y que no se podía hacer absolutamente nada para cambiar ese destino. Bueno, podría ser un destino marcado pues por el éxito, por el triunfo, pero podría tratarse también de un destino marcado por el sufrimiento, por el dolor. ¿Y el hombre podía enterarse de esto? Claro, si llegaban al oráculo de Delfos, y allí consultaban sobre su destino, y entonces, sí, entonces, efectivamente, se podía enterar de su destino. Y si se trataba de un destino sangriento, doloroso, buscaba evitarlo de distintas maneras. Pero justamente la fatalidad consistía en eso, en que no se podía hacer nada en contra del destino. El destino se iba a cumplir de manera inexorable. Y podemos colocar aquí muchos ejemplos que grafiquen o refuercen esta idea. El hombre no puede escapar del sufrimiento. No te olvides, el fatalismo griego. Nadie, ni siquiera los titanes, ¿no?, podían evitar que se cumpliera su destino. Como ustedes saben, Cronos era un titán, ¿ya? Y él había, justamente, pues, se había rebelado contra su padre. Y de esa manera había tomado el poder. Y entonces su padre le lanzó una maldición. ¿Qué le dijo su padre? Su padre le dijo, así como hiciste tú, lo mismo pasará contigo. ¿Sí? Lo mismo pasará contigo. Es decir, tú también serás vencido por tus propios hijos, ¿no? Ellos tomarán control de eso después de haberte derrocado. ¿Se encuentran? ¿Y qué hacía el titán Cronos para evitar eso? Como ves en la imagen, cada vez que su esposa, Rea, traía al mundo a un niño, Cronos se lo comía, Cronos se lo devoraba. Y de esa manera entonces él evitaba de que su destino se cumpliese. Pero en una oportunidad, Rea, que quiso tener descendientes, no le entregó a su niño recién nacido. Al titán Cronos, cogió unas piedras a las que le dio la forma de una criatura, los envolvió en trapos, se lo entregó, y el mito nos dice que de esa forma fue engañado el titán Cronos. Ese niño que logró ser salvado fue el pequeño dios Zeus. Zeus fue enviado para ser cuidado por unas ninfas y alimentado por una cabra llamada Amaltea. Cronos creció, Zeus creció, y bueno, posteriormente se valieron de un ave para hacerle beber tomar un brebaje a Cronos, y luego él vomitó a todos los hijos que se había comido. Y tiempo después, Zeus se une con dos de sus hermanos y se rebelan contra Cronos. Lo toman prisionero y lo llevan a las profundidades del Tártaro. Y luego los tres se dividen el universo. El dios del Olimpo, el dios de los cielos, ¿quién fue? Pues Zeus. El otro hijo fue Poseidón, quien pasó a convertirse en el dios de los mares. El tercer hijo, Hades. Hades pasó a convertirse en el dios de los infiernos. Y así, finalmente, muchachos, se cumplió el destino del titán Cronos. Como ves, en eso consiste el concepto del fatalismo. Nadie puede evitar el sufrimiento, el dolor. Otro caso que también nosotros podemos recordar, traer aquí como ejemplo, el caso de Aquiles.
¿Quién era Aquiles, muchachitos? Aquiles, rey de los mirmidones. En realidad, Aquiles, hijo del rey Peleo, ¿no? El joven Aquiles fue fruto del amor entre la diosa de los mares, Tetis, y el mortal Peleo. Se casaron. Los dioses se casaban también con los mortales. Ahí está. La diosa Tetis se casa con el mortal Peleo. Tiene un niño, lo llaman Aquiles. Tetis, ella una madre abnegada, quiere saber cuál será el futuro de su hijo. ¿Y qué hace entonces? Va a averiguar al oráculo, y el oráculo le dice que su hijo iba a morir muy joven en una guerra que estallaría pronto entre griegos y troyanos. Entonces ella no quería ese destino para su hijo. Ella no quería que su joven hijo muriese pues en la guerra, en esa guerra que surgiría muy pronto. Entonces, ¿qué hizo ella? Como pueden ver en la imagen, lo llevó a la laguna Estigia, lo sumergió en sus aguas. Mira, ella cogió el niño del talón en las aguas de la laguna, porque las aguas de esa laguna tenían la cualidad de convertir un cuerpo en invulnerable. Y de esa manera ella evitaba de que su hijo muriese en la guerra. No contenta con haber hecho esto, Tetis llevó a su hijo muy lejos, a una isla, la isla de las doncellas, la isla de Licómenes en el reino de Osiris. En esa isla solamente eran educadas puras doncellas, desde pequeñitas. Llevó a su hijo, pero lo vistió de niña. Lo vistió como una niña y lo llevó a ese lugar. ¿Con qué fin? Para que no lo encuentren cuando está en la guerra. Pues. Y allí permaneció Aquiles por voluntad de su hijo. Pasó el tiempo, pasaron los años. Y tal como estaba anunciado desde siempre, estalló la guerra entre griegos y troyanos, debido al famoso rapto de Helena. Que como ustedes saben no fue un rapto, puesto que Helena se enamoró del príncipe Paris y accedió a escaparse con él. Pero el esposo de Helena, el rey de Esparta, Menelao, para limpiar su honra tuvo que decir que se trató de un rapto, y fue a quejarse donde su hermano Agamenón, el jefe de la confederación de esos pueblos griegos. Recuerden que en esa época Grecia estaba conformada por un conjunto de ciudades-estado, independientes. Cada ciudad-estado tenía su rey. Pero el jefe de toda la confederación era Agamenón, el rey de Micenas. Entonces, Agamenón le declara la guerra a los troyanos. Pero antes de irse a la guerra, ellos van a consultar al oráculo. Y el oráculo les informa que solo vencerán si cuentan con la ayuda de un héroe llamado Aquiles. Y los griegos se preguntan, ¿quién es este Aquiles? ¿Rey de qué lugar? ¿O acaso un joven príncipe? ¿O acaso un guerrero valeroso? Lo buscan por todas partes, pero no dan con él. ¿Por qué? Porque Aquiles está en la isla de las doncellas. Tiene la apariencia de una muchacha ahora. Los griegos están preocupados porque no lo encuentran. Sin embargo, entre los griegos hay un rey, ya lo hemos dicho hace un momento, que se caracteriza por su ingenio, ¿no? Por su astucia, por su sagacidad. Lo llaman fértil en ardides, muy fértil para crear engaños, embustes, trampas, estratagemas. Su nombre, Ulises, rey de Ítaca, y él sospecha que Aquiles está escondido en algún lugar. ¿Pero a dónde? Piensa y piensa en la isla de las doncellas, ¿no? Porque ya lo han buscado por todas partes. Entonces, muy astuto, se disfraza de un mercader. Se disfraza de mercader y se dirige a la isla de las doncellas llevando todo un saco lleno de joyas. Cuando llega dice, bueno, son para las doncellas, que cojan, que gusten, que escojan lo que deseen. Y por supuesto todas vienen a escoger las joyas que más les agrada. Y por supuesto en el grupo también está Aquiles. Aquiles tiene toda la apariencia de una muchacha, ahora se llama Pirra, irreconocible. Y para no despertar sospechas también se acerca. Está viendo entre las joyas y de pronto sucede algo inesperado. Entre las joyas, Aquiles divisa una hermosa espada de oro, una espada de oro puro, y su espíritu de guerrero traiciona, porque uno piensa 2 veces y levanta la espada. Y ante los ojos de todos, pues, ¿no? Quedan maravillados ante la espada. Sus compañeros se asombran, ¿no? ¿Pero por qué has escogido esa espada? Toma alguna joya para ti, pero él no se quiere desprender de la espada. ¿Quién colocó la espada ahí?
el astuto rey Ulises. Porque sabía que Aquiles, si era el valeroso guerrero del cual todos hablaban, entonces tenía que levantar la espada. Y así fue. Levanta la espada, es descubierto y se lo llevan a la guerra a Aquiles. Y Aquiles va a pelear valientemente contra los troyanos. Y finalmente él vence, mata al más valiente de los guerreros troyanos. ¿No? ¿A quién mata? A Héctor. Prácticamente esto le produce o le otorga el triunfo a los griegos. ¿No es así? Y bueno, muchachos, casi al finalizar la guerra, el príncipe Paris va a disparar contra Aquiles. Dispara su flecha. Pero recuerda que Aquiles ha sido bañado en la laguna Estigia. Pero su madre, la diosa de los mares, Tetis, lo tenía prendido del talón. Y el talón era el único punto que no había sido tocado por las aguas. Es por eso que cuando a Paris le dispara su flecha a Aquiles, el dios Apolo, que conoce de ese punto débil de Aquiles, el dios Apolo guía la flecha hacia el talón. Y esa flecha envenenada le causa la muerte a Aquiles. ¿Se cumple con su destino? ¿Se cumplió el destino de Aquiles, ¿sí o no? Ahí está el concepto del fatalismo. El hombre no puede evitar el sufrimiento. El destino se cumple de manera inexorable. Y bueno, si eso pasaba con Cronos, que era un titán, o con Aquiles, que era un semidios, imagínense lo que pasaba con los pobres. Edipo era un humano. El pobre rey Edipo, hijo del rey de Tebas, Layo, hijo de la reina de Tebas, Yocasta. Él no lo sabe, pero irremediablemente también cumplirá su destino. ¿Y cuál era su destino? ¿Cuál era el destino que cumpliría Edipo? Él mataría a su propio padre, mataría a su padre y se casaría con su madre. Edipo buscó a toda costa escapar a ese destino. Finalmente lo cumplió, ¿no? Cumplió su destino, como vamos a ver la próxima clase en que hablemos de la obra Edipo Rey. Sigamos con esta clase, sigamos. Bueno, hemos hablado de las características entonces, muchachos, del clasicismo griego, y ahora vamos a hablar sobre etapas o periodos del clasicismo. ¿Ya? Etapas o periodos del clasicismo griego. Veamos, pues. ¿Ya? Periodos del clasicismo griego. Vamos a mencionar los dos periodos más antiguos, el periodo arcaico o jónico o el periodo ático o clásico. Más antiguo es el periodo arcaico o jónico. Estamos hablando más o menos del siglo VIII antes de nuestra era. En este periodo, Jonia es la ciudad más importante y surgen los dos géneros literarios más antiguos, la épica y la lírica. En la épica, como ustedes sabrán, se relatan acciones heroicas. Sobresalen las figuras de personajes que destacan por su valentía, por su ingenio, por su belleza. Y bueno, surgen entonces poetas como Homero, autor de la Ilíada y la Odisea. Otro autor importante es Hesíodo. Hesíodo, bueno, es autor de obras como Los Trabajos y los Días y también la Teogonía. La Teogonía, muchachos, es una obra muy interesante donde Hesíodo relata desde, bueno, pues tomando en cuenta todos los mitos de la época, relata cómo se produce el origen del universo. Y donde primero pues todo es el caos, el día, la noche, la tierra, ¿no? El océano, y cómo van apareciendo los primeros entes de la naturaleza. Y luego van apareciendo otros seres como los gigantes, los cíclopes, los ciembrazos, ¿no? Y bueno, luego los dioses del Olimpo, los hombres. Todo eso lo cuenta Hesíodo en su obra La Teogonía. El otro poeta, bueno, luego viene la lírica. Como tú sabes, la lírica ya es una poesía sentimental, una poesía, ¿no? Y el poeta más importante en la lírica, o dos de los poetas más importantes de la antigua Venecia, son el poeta de las Olimpiadas, Píndaro. Él le cantaba a aquellos deportistas que
salían pues airosos en estas competencias olímpicas, autor de las odas pindáricas. Safo, también conocida como Safo de Lesbos, desarrolló una poesía de temática sensual, una poesía amorosa, dedicada sobre todo a otras mujeres, ¿sí? A otras mujeres. Justamente por eso, debido a Safo, y haciendo referencia sobre todo al pueblo de Lesbos, de donde procedía ella, es que justamente se llama, por eso de ahí surge la palabra lesbianismo, ¿no? Haciendo referencia al pueblo de Lesbos. ¿Mm? Bueno, los cíclopes eran seres monstruosos también. Vamos a ver, recordemos esa escena en que Ulises llega a la isla de los cíclopes y sus hombres son devorados por el cíclope Polifemo, ¿no? Varios de sus hombres. Muy bien. Luego viene el siglo V, estamos bajando, ¿no? Siglo VIII, siglo V antes de nuestra era, llamada la época clásica o ática. En este periodo surge el teatro. El teatro, muchachos, con sus dos vertientes, la tragedia y la comedia. La tragedia y la comedia. ¿Sí? La tragedia, bueno, pues representaciones sumamente terroríficas, ¿no? Impactantes. Los tres grandes tragedistas de la antigüedad, no te olvides, ¿cuáles son? Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ahí están mencionados. De Esquilo recordemos la Orestiada, ¿no? Esta tragedia terrible, donde nos cuentan cómo es que el pobre del rey Agamenón, rey de Micena, vuelve después de haber peleado durante casi 10 años contra los troyanos, vuelve a casa y no sabe que en casa le espera la muerte. Su esposa, Clitemnestra, no le ha perdonado, ¿no? Que haya sacrificado a su hija Ifigenia a la guerra, y ella entonces busca también castigar a Agamenón. Bueno, en la ausencia de Agamenón, ella ya ha conseguido un amante llamado Egisto, que además es primo de Agamenón, ¿no? Y por eso cuando Agamenón vuelve, ella lo va a planear, ya lo tiene planeado todo, y va a matar a Agamenón. La Orestiada es una trilogía, 3 tragedias. La primera tragedia se llama justamente Agamenón, que es la parte donde matan al rey Agamenón. La segunda tragedia se llama Las Coéforas. Las Coéforas es la parte donde se produce la venganza del hijo de Agamenón. El hijo de Agamenón se llama Orestes. Y Orestes quiere vengar la muerte de su padre, ¿no? Para eso él tiene que matar a esa persona que mató a su padre. ¿Quién mató a su padre? Su madre, la reina Clitemnestra. O sea que Orestes tiene que matar a su madre. Y finalmente lo hace. Terrible, ¿no? Y la tercera tragedia se llama Las Eumenides, donde se produce el juicio contra Orestes. Orestes va a ser perseguido por las furias, ¿no? Y las furias quieren acabar con él porque él ha atentado contra otra persona de su propia sangre, ha matado a su madre. Pero Orestes va a contar con la ayuda del dios Apolo, y sobre todo con la ayuda de la diosa Palas Atenea. Y de esa manera es que en un juicio él terminará siendo absuelto. ¿Ya? Bueno, Sófocles es el autor de quien vamos a hablar ahora. Y el otro gran trasladista de la antigüedad es Eurípides, autor de tragedias como Medea. ¿Ya? Y en la comedia tenemos a Aristófanes, con su libro Las Nubes. ¿Ya? ¿Correcto? Ya, ahí veamos. Luego, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora el caso de la Ilíada, los poemas homéricos. Bueno, acá ya se veía Homero, ¿no? Ahí está. Hay muchas ideas que nos hablan sobre quién fue Homero, ¿no? ¿Quién fue Homero? Muchos dicen fue una era ciega de la antigüedad, que él iba de un pueblo a otro declamando sus poemas. Esa es la idea muy conocida, ¿no? Muy difundida que se tiene sobre quién fue Homero. Para otros, Homero en realidad nunca existió, ¿no? Es una invención de los pueblos de la antigüedad.
Y para otros, pues Homero era en realidad el nombre con que se daba o se mencionaba todo un conjunto de poetas, que en la antigüedad habían compuesto diferentes fragmentos que luego se juntaron, ¿no?, de lo que viene a ser la Ilíada y la Odisea. En fin, a todas estas teorías que nos hablan sobre quién habría sido Homero, se le conoce con el nombre de la cuestión homérica. La cuestión homérica. Bueno, pero a nosotros nos interesa más que hablar de la cuestión homérica, nos interesa hablar de la obra de la Ilíada. ¿Cuál es el tema principal de la Ilíada, muchachos? Ahí está, la cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles. Características, a ver, de esta obra. La Ilíada pertenece al género épico, narra aventuras, ¿no?, viajes, luchas sobre todo en este caso. Es una especie, ¿a qué especie literaria pertenece? Epopeya. ¿Cómo se llama ese narrador que va relatándolo todo? ¿Qué tipo de narrador es? Le llaman narrador omnisciente, porque ese narrador lo sabe todo, está en todas partes. Está narrando lo que pasa dentro de Troya como entre los troyanos, ¿no? Narra lo que piensa un guerrero troyano, cómo son, ¿no?, las viviendas de los griegos, mejor dicho, el interior de los barcos de los griegos, todo lo narra, todo lo sabe. Se llama narrador omnisciente. La obra se divide en 24 cantos, o también se le llama rapsodias. ¿Ya? ¿De dónde viene el nombre de Ilíada? Ilíada viene de Ilión. ¿Y qué cosa era Ilión? Era el nombre antiguo de la ciudad de Troya. Ilión, por eso de la Ilíada, de Ilión, ¿no? El tema principal, ya lo hemos dicho, la cólera de Aquiles. Desde las primeras líneas se percibe el tema principal, donde el narrador le dice a la musa: canta, oh musa, la cólera del pelida, cólera funesta, que desencadenó al Hades el alma de muchos guerreros valerosos. ¿No? Y bueno, en esta obra, en la Ilíada, como en la Odisea, cada vez que se menciona a un personaje, al costadito aparece una frase con que se reconoce al personaje. Es digamos, como el sobrenombre del personaje. Aquiles, el de los pies ligeros, le dice. Ríe rápido. Agamenón, el de ojos de perro y corazón de ciervo. Un hombre soberbio. Héctor, peleaba con un casco grande. El de tremolante casco. Zeus, el que amontona las nubes. Helena, la de los níveos brazos, la de los blancos brazos. Era bellísima Helena. Muy bien. El tema, la cólera de Aquiles. La Ilíada narra los últimos días de lucha entre griegos y troyanos. Como hemos dicho, la guerra duró casi 10 años. Y la Ilíada está narrando solamente lo que pasa más o menos en los últimos 50 días de guerra. ¿No? ¿Qué pasa? Los troyanos están dentro de su ciudad, los griegos también, hay como un momento de armisticio, se ha detenido la guerra. Los griegos han ido por provisiones, alimentos, saquean los pueblos que están cerca, consiguen comida, oro, caballos, pero también consiguen mujeres. Y se las reparten en condición de esclavas. Agamenón, el jefe de la Confederación de Pueblos Griegos, recordemos que en esa época Grecia está conformada por un conjunto de ciudades-estados independientes y cada ciudad tiene su rey. En Micena reina Agamenón. En la zona de Tesalia, ¿no?, el rey de los Minidones es Aquiles. En Ítaca está el rey Ulises, o también llamado Odiseo. En Esparta se encuentra el rey Menelao. Pero bueno, el jefe de toda esta confederación es Agamenón. Agamenón, en el reparto de todo, le ha tocado a una muchacha como esclava. Se llama Criseida. Pero esta Criseida es hija de Crises, un sacerdote del dios Apolo. Fíjense, así comienza la obra, cuando ya se han repartido todo, y Crises, el sacerdote, viene con su barco, allí donde están todos los barcos griegos.
baja y busca a Aquiles, busca a Agamenón, para decirle, en ese barco te traigo mucho oro, prometo entregarte también mis mejores caballos, parte de mis tierras, a cambio te pido que me devuelvas a mi hija. Agamenón desprecia al anciano, y más aún le dice, vete, antes de que te cause mucho daño, pero antes quiero que te enteres que tu hija se hará vieja a mi lado, y me dará muchos hijos, y lo desprecia. Y el pobre de Crises se va llorando por la playa. ¿Quién lo ve? El dios Apolo. Apolo desciende desde las alturas y le pregunta qué le ha sucedido. Crises le cuenta todo y Apolo se enoja. Han humillado a su sacerdote. Y desde las alturas, él que es el dios flechador, arroja sus flechas contra los animales que tienen guardados los griegos. Y los griegos se asustan. Porque el dios Apolo, fíjate, mira, están disparando sus flechas contra nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Si tanto a él como a los otros dioses también le hemos rendido sacrificios, homenajes, hecatombes. ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces, para salir de dudas, llaman a un adivino llamado Calcas. Cuéntanos, Calcas, ¿por qué el dios Apolo se ha enojado? Y Calcas no quiere hablar, porque sabe que lo que va a decir no le va a gustar a uno de ellos, a uno de los principales. Pero aquí le dice que lo va a defender con su vida. Y entonces, en ese momento, el adivino Calcas dice que todo se debe a que Agamenón no le ha querido devolver su hija al sacerdote. Y modesto, Agamenón le dice, maldita ave de mal agüero, nunca me has traído nada bueno. Y quiere matar a Calcas, pero aquí le ha dado su palabra y lo defiende. Pide a Agamenón que se calme y que por lo contrario le devuelva a su hija a ese sacerdote. Agamenón es soberbio, no escucha razones, se niega una y otra vez. Pero Aquiles insiste. Y ante la insistencia de Aquiles, Agamenón se enoja y le dice, está bien, le devolveré su hija a ese sacerdote, pero no pienso quedarme sin nada. Todos recibieron algo, ¿no? Se refiere a lo más importante. ¿Por qué yo tengo que desprenderme de lo que me ha pertenecido? Lo que me han otorgado. Entonces, molesto le dice Aquiles, la esclava que te ha tocado a ti, ahora se va a venir conmigo. Y Aquiles lo toma esto como una ofensa. Y está a punto de sacar su espada para enfrentarse a Agamenón. Pero en ese momento la diosa Palas Atenea, atenta a lo que sucedía, de las alturas del Olimpo desciende y toma un aspecto invisible. Y le dice a Aquiles, que no pelee con Agamenón. Que Agamenón por esa falta será castigado después, ¿no? Y entonces, Aquiles se marcha, molesto, furioso. Se va ahí a sentarse frente al mar, mordiendo su rabia. Y de las profundidades del mar surge su madre, la diosa de los mares. Y al ver a su hijo en esa situación le pregunta qué le ha sucedido. Y él le cuenta todo, la ofensa de Agamenón. Y le dice, tú que me has dicho que muchos favores le has hecho al dios Zeus, pues ahora dile, exígele que te haga un favor. Dile que en esta guerra favorezca a los troyanos y que le den su merecido a Agamenón. Y ella le permite que irá a hablar con el mismo dios Zeus. Resulta que Zeus efectivamente hace que todo se vuelva a favor de los troyanos. Los griegos comienzan a morir en un número muy grande. En su desesperación regresan, retroceden cerca de las playas. Agamenón arrepentido manda un grupo de soldados para que convenzan a Aquiles que vuelva. Que él le va a devolver a su esclavo. Y le ofrece muchas cosas. Pero la cólera de Aquiles es grande. Pero es el tema principal, la cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles causa una serie de acontecimientos. Él no vuelve al campo de batalla. Pero entonces le suplica, ¿no? ¿Quién le suplica? Patroclo. Patroclo le suplica para que permita que él sí regrese al campo de batalla. Y Aquiles permite que Patroclo vuelva. Y Patroclo vuelve con la armadura de Aquiles. Aquiles tenía una armadura hecha de oro puro, por eso todos lo reconocían. Su madre, Tetis, le había pedido al dios Hefaisto que le fabricara esa armadura a su hijo.
Por eso Aquiles era reconocible fácilmente en el campo de batalla. Y ahora que Patroclo vuelve, con la armadura de Aquiles, los troyanos se desconciertan. Piensa que el que ha muerto es Aquiles. Y Patroclo aprovecha para matar a muchos troyanos. Los griegos recuperan espacio. Pero el dios Apolo, atento a todo, se da cuenta del engaño y desciende desde la altura y le arrebata el casco a Patroclo. Y así queda el descubierto. ¿Quién mata a Patroclo? Héctor. Héctor mata a Patroclo. Es más, quiere llevarse el cadáver de Patroclo porque sabe que Patroclo lleva encima la armadura de Aquiles. Y Héctor se la quiere llevar como un trofeo de guerra. Y solo esto, para que no te olvides, solo esto hace que Aquiles pueda volver al campo de batalla. Aquiles vuelve para vengar la muerte de Patroclo. Mata a muchos troyanos, pero su objetivo es Héctor. Y se encuentra luego con Héctor. Y van a pelear. Y Aquiles le dice a Héctor que el que venza tiene que dar su palabra y el que entregará el cuerpo del vencido para que sea sepultado. Pero ¿qué le contesta Aquiles? Entérate, Héctor, que pronto te voy a matar y que tu cadáver luego será alimento para mis perros. Eso le dice. Y pelean tenazmente, ¿no? Fuertemente, hasta que de manera final Aquiles mata a Héctor. Los troyanos, asustados, retroceden, se meten en la ciudad y cierran las compuertas. Los griegos ya no pueden ingresar a Troya. Pero Aquiles, queriendo todavía vengarse, ¿no?, contra los troyanos que están ahí mirando impotentes desde sus murallas, desde sus torres, coge el cadáver de Héctor, lo amarra a su carruaje y lo arrastra por el campo de batalla. Hasta que finalmente el rey Príamo, venciendo todo temor, sale de la ciudad de Troya y se dirige al lugar donde se encuentran los barcos de los griegos. Sale para buscar a Aquiles y lo encuentra. Y le va a suplicar que le permita llevarse el cadáver de su hijo. Héctor. Aquiles se niega, y luego al ver al viejo, casi está sollozando, siente compasión por él y permite que se lleve el cuerpo de su hijo, el cadáver de su hijo. La obra termina justamente cuando en el interior de la ciudad de Troya, los troyanos van a celebrar los funerales de Héctor, ¿no? O sea, la obra termina con los funerales de Héctor. Así termina la Ilíada. ¿Ya? Y bueno, nada más para ir terminando con respecto a la Odisea. La Odisea, muchachos, el regreso de Ulises. Ustedes saben, ¿no? Esta obra también es una epopeya. Tiene dos tipos de narradores. El omnisciente, que narra todo, y hay un narrador protagonista. Es el mismo Ulises que va contando sus aventuras. ¿Sí? ¿De qué trata el retorno de Ulises a Ítaca? Ese es el tema principal. ¿No? ¿Y por qué se llama la Odisea? Del nombre del personaje principal llamado Odiseo. Ulises también se llamaba Odiseo. En esta obra hay tres momentos importantes. Recuerda sobre todo esto. La telemaquia, que es la parte donde vemos a Telémaco buscando información sobre su papá. ¿Dónde está mi papá? ¿Qué le pasó a mi papá? Él va a buscar al anciano rey Néstor, rey de Pilos, ¿no?, para preguntar si sabe algo sobre su padre. Y Néstor le dice que lo vio con vida al finalizar la guerra y que lo vio al lado de Menelao. Entonces le recomienda viajar a Esparta para que busque a Menelao. ¿Y qué hace Telémaco? Telémaco está buscando rastros sobre su padre, viaja entonces también hasta Esparta. Y ahí se entrevista con el rey Menelao. Pero esa primera parte se llama la telemaquia. Y la otra parte es donde ya Ulises, que estaba prisionero en la isla de Ogygia, era prisionero de la ninfa Calipso. Ahora ya él sale, la ninfa Calipso lo deja en libertad y él se va. Va a navegar y llega a la isla de los Feacios. Y ahí el rey de los Feacios, al sí no, le da protección. Pero antes le pregunta, pues, que le cuente. Cuéntame, ¿qué es lo que has vivido? ¿Qué te ha pasado? Y ahí la parte larga, donde Ulises está narrando todas sus aventuras.
lo que vivió con los estrigones, en la isla de los lotófagos, en la isla de los cíclopes como Polifemo. Todo eso le cuenta. A esta parte grande se llama Enos. Y al final está la parte de la venganza. Ulises ha logrado llegar a Ítaca y va a matar a los pretendientes. ¿No? Muy bien. En esta obra también hay frases adjetivables para otros personajes. Por ejemplo, cuando se habla de Odiseo, fértil en ardides. Un ardid es una trampa, un engaño. O sea, él tiene facilidad, es muy fértil para crear engaños, embustes. Y cuando se habla de Atenea, la de los ojos de lechuza. Atenea, la de los ojos de lechuza. Muy bien, muchachos, ya nos avisan que efectivamente hemos terminado este proceso. Y entonces, la próxima semana no se olviden, Diego. El sábado tenemos nuestra primera sesión, ¿no? Control de lectura. ¿Qué hora nos toca? ¿Qué hora nos toca? Edipo, Rey. Se supone que ya todos han comprado su obra. Ya están por la mitad, seguramente. ¿No? ¿Seguro? Nos vemos la próxima semana, muchachitos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. ¿Ya? Ahí está, les dejé la dirección. Profesor, una pregunta.